Todo en Venezuela es así. Pero situación difícil. Si tú dices no puedo, ahí te quedas. Mari, ahora estás en México. Sí, estoy acá en México. Creo que va a ser mi segundo hogar. Bueno, mi tercer hogar, porque mi primer hogar es Venezuela. De ahí eres originalmente. Sí, soy venezolana. ¿Qué es lo que más te sorprendió al conocer México por primera vez ahora? Bueno, tantas cosas que me han sorprendido, o sea, como que los puntos de comida son básicamente tacos, o sea, como que solamente tacos. Yo quiero como que una comida más, ¿sabes? Pasta, arroz, carne, y es como que no lo consigues así a la primera, solamente tacos. Pero dentro de los tacos también hay muchísima variedad. Sí, pero yo he comido solamente 3 tacos. ¿Sí? Sí, ¿Cuáles son? He comido de cecina, he comido el campechano, canasta. Tacos. Y ¿Cómo te gustaron? Me gustó el de cecina y el campechano. O sea, pero me faltan probar muchos más. Solo que un detallito que me va a costar acá en México es que no como nada de picante. No, ya te acostumbrarás. No, es que te lo juro, he intentado y es como que mi cara se pone roja y siento que estoy como que saliendo humo de mi... No, no puedo. Siento Pero que... te juro, así hay un montón de gente y después de 2, 3 años ya no pasa nada. Y ya, soy mexicana entonces. Sí. ¿Qué más te sorprendió? Por ejemplo, ahorita estoy radicando en Cuernavaca. Un amigo me está dando asilo en su casa y como que me salen cosas acá en Ciudad de México y viajo de Cuernavaca acá a cada rato. Entonces como que no he salido tanto. En Cuernavaca he salido unas 5 veces desde que estoy allá. Y he salido al centro a ver sus cosas así y luego vuelvo a casa. O sea, como que no salgo mucho porque me da miedo. Porque como dicen en todas partes, mientras estaba en Perú, yo, ay, quisiera ir a México. Y me decían, pero estás loca, México es súper peligroso. Yo, ¿qué? Y entonces... Te dicen en Perú. En todos los países tienen tachado a México como ser un lugar súper peligroso. Y claro, cada país tiene lugares peligrosos, pero siento que México lo tachan más por ser peligroso. Pero desde que estoy acá yo siento que he estado a gusto. Las personas que me ven y como me dicen, ay, ¿de dónde eres? Ese acento. Y yo le digo, ah, soy venezolana. Ay, qué linda, bienvenida. Y es como que... wow, o sea, pensé que más bien íbamos a tener como ese choque, como últimamente estamos más venezolanos acá en México por lo de que queríamos cruzar a Estados Unidos, que me reciban así y me traten tan bien desde que llegué, es que me parece súper lindo. Ah, qué padre. Sí. Y aparte Cuernavaca también, a mí me gusta la ciudad, como, no sé, me fascina... Sobre todo porque, no sé si sabías, ese científico alemán, Humboldt. No sabía. El Humboldt fue a Cuernavaca que estudió mucha botánica y animales, etc. Y la bautizó la ciudad de la eterna primavera, ¿no? ¿Sí? Y yo llegué la primera vez a Cuernavaca con ese concepto porque lo había escuchado. Y sí lo vi. Como que todo es como muy, pues sí, como... florece ahí, hay muchas flores, muchos árboles, es como que todo así tan primaveral, no sé, es súper lindo. Sí. Siento que es muy acogedor. De hecho que las veces que he salido es como que todos son súper lindos, todo está bien decorado, todo súper limpio. Y me ha agradado bastante estar en Cuernavaca. Y aquí en la Ciudad de México, ¿cómo sientes la gran ciudad? Mira, siento que es bastante movida, igual que Perú. O sea, como estuve viviendo en bastante tiempo en Perú, es bastante movida. Todo el mundo como que anda de aquí para allá, de allá para acá. Me montaba en el tren y aprenderme las vías del tren fue como que, ¿cómo se llaman las estaciones? Ajá. Metro. Ajá. Ah, ¿ustedes le llaman metro? Pues sí, metrobús, trolebús. No, pero en Perú le llamamos el tren y va por arriba. Ok. Ajá, acá va por debajo. Por debajo, por arriba, hay de todo, ¿no? Sí. Es como que, bueno. Por el aire. Por el aire. Ah, no, sí. Teleférico. El teleférico. Ah, no, en Perú sí no hay teleférico. ¿No? Debería de haber porque hay unos cerros enormes que la gente yo no sé cómo baja y cómo va todos los días a su casa. En combi. Ah, en combi. ¿No? Sí, los combi. También esas motitos en Perú que son como que parecen un escarabajo. No sé si acá no las hay, ¿no? ¿Motos? ¿Mototaxis? Sí, mototaxis que parecen escarabajos. Sí, hay, pero solo en ciertas zonas. En ciertas zonas, claro. Me imagino que acá... Xochimilco. Acá en México no lo permiten en la ciudad como tal. Hasta no les pidan el viaje, ¿no? Pero es como más típico en ciertas zonas. O sea, las vi... ¿En el sur, Xochimilco, has ido a las trajineras? No, es que no conocí nada de acá. ¿No? Ay, me falta mucho. Vamos a aquí... vamos a dar un rol, pero en el sur, en Iztapalapa también, esa... bueno, pero es muy regional, ¿no? Claro. Bueno, por ejemplo, en Perú solamente lo permitían hasta cierto punto y ya como que en el centro de la ciudad, ya ahí no. Ya como que no, ya muy huircho. Ahora, habías mencionado como que cuando tú dijiste en Perú, no, pues ¿saben qué? Me voy a México, te dijeron, no, es que estás loca, no sé qué. ¿Qué otros estereotipos crees
tú que tienen los peruanos sobre México? Bueno, ahorita yo siento que los mexicanos y los peruanos dicen que tienen como que una riña y no sé, como que una pelea ¿Ah, sí? entre qué comida es más rica, dónde se hace el mejor guiso, dónde se hace el mejor ceviche. Ajá. Tengo entendido que el ceviche es peruano. Originalmente sí, pero pues... Pero dicen que acá también lo hacen súper rico, no lo he probado. Sí. Sí. Pero sí, la comida en Perú y bueno, acá que me faltan muchas cosas por probar, siento que van a estar ahí a la par porque las cosas que he probado acá son muy ricas. Sí, es que acá, wow, si vas al norte, el ceviche, pero mejor todavía aguachile. Ah, pero es picante, tú no comes picante. Como picante. No, y en Perú tampoco, en Perú lo pedía sin picar, un ceviche sin picar. Y la gente como que decía, sí, tiene que ser picante para que sepa rico. Y yo, no, sin picar. Ah, bueno, está bien, pero es súper rico. Yeah. Lo extraño la causa, extraño el lomo saltado. Yo casi que me dicen, ay, no sé qué de tu país, y yo, ¿ya va Perú o Venezuela? Y me dicen, pero eres venezolana, o sea, no entiendo por qué tienes que hablar de Perú. Yo porque viví muchos años en Perú y es como mi segunda casa. Pero ya verás un poco más acá y ya vas a decir que Lo que sí he notado de acá en México es que las personas son como muy serias. ¿Más serias? O sea, como dices que aquí en Ciudad de México... Aquí en Ciudad de México siento que son como más serios, o sea, como que si les preguntas algo es como que te ven y dicen como que, ahí no sé qué, o sea, y yo, ¿qué? Y cuando estoy en Cuernavaca, la gente, ay, sí, si quieres te acompaño, claro. No sé qué, yo, ay, qué lindo. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de Venezuela? Bueno, la mayor parte del tiempo lo tuve en Perú, casi 7 años. Okay. Pero también viví en Panamá. Okay. Viví en Dominicana 3 meses por trabajo. Órale. Trabajé con Vin Diesel, ¿sabes? El actor. Sí. Vin Diesel, el pelado. El calvo, pero fuerte, ¿no? Pero fuerte. ¿Es buena onda? La verdad es que no. ¿No? No. ¿Por? Mamón. Es una persona muy egocéntrica. De hecho, que nosotras éramos como sus anfitrionas personales. Ajá. Y era como que antes de que él llegara de Estados Unidos, íbamos a su casa y nos decían las reglas. Ajá. Si él nos hacía así, teníamos que llevarle el cigarro y encenderse. What the fuck? Si hacía así, era que tenía hambre, mandábamos a la chef personal que tenía en su casa para que le cocinara. Nosotros como que... Y si tú nos mandabas sentar al lado de él y nosotros como que no sabíamos qué hacer, le hablábamos, no le hablábamos. Y si él nos hablaba, le hablábamos. Pero si era como que si nos invitaba a comer y comíamos mucho, se molestaba. O sea, había mucha... Si te ríes mucho, le molesta. Si bailas mucho, se molesta. O sea, era una cosa como que uno no sabía ya qué hacer. Era como que robóticas. Pero súper loco. Sí, entonces como que me río, solo no me me voy río. A poner así en la esquina. ¿Qué hago? Pero sí, éramos como sus anfitrionas personales. Estuvimos con él en varias reuniones que tuvo con Marvel. De hecho, que este tiempo que trabajé con él, tuve una reunión con Marvel que iba a ser de Groot, la voz de Groot, de la planta, no sé cómo se llama, era una planta, ¿no? Y entonces estaban en reunión para eso y yo como que, ok, no entendía nada porque no sé mucho inglés, pero mis amigas ya que sí saben, nos tradujeron. No, estaban hablando de esto, de un nuevo proyecto y no sé qué. Ok. Conocimos a Pitbull en su casa. Aquí, a Pitbull. Sí. Fue para allá porque Vin Diesel quería hacer una canción con Pitbull. O sea, era como que cualquier cosa que le viniera a la mente, quiero saber qué dice esta canción brasileña. Y llamaba o sea, hacía que su mano derecha, que se llama Mike, como que Mike, ando a buscar a unas brasileñas porque quiero que me traduzcan esto. O sea, fácilmente lo puedes hacer con el teléfono. Güey, no has escuchado de ChatGPT, güey, qué pedo, ¿no? Sí. Bueno, en ese momento creo que no existía todavía. Google. Ajá, pero él y que búscame unas brasileñas para que me traduzcan. Entonces las tipas llegaban así todas explotadas, me imagino que eran prepago, no sé. Yeah. Y llegaban así, nos veían a todas vestidas igual y decían como que, ¿qué hacemos aquí? O sea, si están tantas mujeres, ¿para qué nos quieren a nosotras? Okay. Y luego Vin les explicaba, le decía, no, yo quiero que ustedes traduzcan esta canción para mí. Y ellas y que, busca un lápiz y un papel para que... Y las tipas así como que, en serio, nos trajeron para traducir y por eso le pagaron. Y ellas pensaban que era que se iban a acostar con Vin Diesel. Y no era así, pues. De hecho, la esposa de Vin Diesel es la que nos selecciona en el casting, porque había que hacer un casting. Okay. Es súper random. Todo ese trabajo en Dominicana fue súper random. Wow, qué loco. Locazo. ¿Y ya sabías de antemano que ibas a trabajar con alguien que es como muy, muy conocido? Sí, okay. De hecho que mi amigo, que es uno de los maquilladores que nos maquillaba en ese momento, fue como que me dijo, Mayri, ¿quieres trabajar con Vin Diesel? Y yo, ¿como Vin Diesel? El actor. Y me dice, sí. Y yo, eso me parece que extraño. Y yo, mi mamá, usted no me va por ahí. Usted no me va porque quizás que sabes si es que te van a traficar, que no sé qué, si te
tuyan por allá. Y yo, mamá, pero mi amigo, ¿tú crees que me va a meter eso? No sé, Mayri, caras vemos, corazones no sabemos. Y yo, bueno, entonces yo le dije que sea lo que Dios quiera. Si mando las fotos y quedo en el casting es porque Dios lo quiere para mí. Y mandé mis fotos y quedé en el casting y le dije, mamá, bueno, mami, Dios quiere que vaya, así que yo voy a ir. Y nada, y fui. Siempre me encomiendo a Dios para todo lo que hago. Bueno, entonces llevas más de 8, 9 años o estaba intentando contar No, o sea, un como poco... que estuve en Panamá un año, luego regreso a Venezuela porque iba a ser diciembre y resulta que piden visa a Panamá. Y me toca quedarme en Venezuela un tiempo, luego me salió la Dominicana, trabajé allá 3 meses, me regresé a Venezuela, luego mi amigo que estaba en Perú me dice, ¿por qué no intentas acá en Perú? Te iría súper bien con el modelaje, la actuación. Le tomé la palabra y me fui a Perú por tierra y fue. ¿Y ahí trabajaste en televisión? Sí, ahí fui conductora de un programa que se llama Estilo y Belleza Magazine, ahí fui modelo para muchísimas marcas. La que más, o sea, te puedo decir ahorita con la que más trabajé fue con Hop Basic, que era de una marca de zapatos que es de una amiga. Y ella me ayudó muchísimo, o sea, como que hicimos muchísimo contenido, semanalmente hacíamos mucho contenido, pero sí trabajé con bastantes marcas de jeans, de ropa, de make-up, o sea, de todo un poco. Órale. ¿Y qué esperas acá en México? ¿Qué ambiciones tienes? ¿Qué te gustaría conocer también del país? Mira, creo que quiero ir a todos los lugares turísticos que tiene México, que de hecho ni siquiera me preguntes cuáles son, porque yo sé que son un montón. Y sé que tiene un montón de casas de antigüedades y como que quiero empaparme de todo lo que pueda acá en México, porque sé que México también tiene muchas puertas en lo que es el modelaje y la actuación. Y mi pasión es la actuación. O sea, de hecho yo te comentaba hace rato que fui a un casting de Telemundo y Telemundo está acá, pues Telemundo y Televisa está acá, quien quita y no voy a poder pasar a Estados Unidos, pero puedo estar acá y si Dios lo quiere así es por algo. Qué chido. Es que, claro, aquí es muy grande. De hecho, aquí también hemos tenido personas en el podcast que son de otros países. Pero ahí pegaron como las telenovelas mexicanas. No sé si en Venezuela también. Yo veía muchísimo, o sea, yo Telemundo lo veía Nuestra Belleza Latina, veía Pasión de Gavilanes, veía Las Estrellas, veía todo. La Rosa de Guadalupe, yo como que mi platito así de comida, yo viene La Rosa de Guadalupe, o sea, era como que amo esas historias, amo porque son hechas de la vida real. Entonces como que yo verme ahí es como que un sueño. Y de hecho que cuando quedé en el casting de Telemundo, que fueron más de 20,000 personas virtual, y quedé en el presencial, fue como que wow, y fue en Bogotá. Órale. Ay, sí. Bogotá. Órale. Y o sea, ya tengo mi registro ahí en Telemundo, cualquier cosa que estén pasando, así que, esta chica está guapa, sirve para algo. Y me llaman, ya estoy en México, no tienen que pagarme nada, ya estoy justo acá. Qué chido. Sí. Aquí sí es muy, muy, muy grande esto. Y lo que me sorprendió es que también qué tan internacionales. Obviamente también gran parte de los actores son mexicanos, pero también aprendí que pues hasta vienen de Bulgaria. Sí, es como que de todos los países pueden como que, este actor me gusta y te lo traen de allá y ya lo vuelven casi que mexicano. Sí, a mí mi sueño es también actuar algo. Actuar algo. Pero no sé. Pero tienes buen rostro, ¿ah? Tienes buen rostro y también sirves para modelo. Y eres bien alto. Fui modelo, pero lo que hicieron con Photoshop. Photoshop. La frente más chiquita. Pero ahora si hiciste trasplante de cabello, puedes ponerte ahí. Aquí, pero siempre he tenido la frente alta y me decía, era en México cuando llegué. Era, a ver si nos ve Carrie, se llamaba, en Guadalajara. Tenía una de las más grandes agencias de Guadalajara y lo conocí de peda, la verdad. O sea, de peda, ¿sabes qué significa? De peda de tomadera. Ajá. De bebedera, en una disco, algo así. Exactamente. ¿Sabes cómo se dice disco en mexicano? No. Antro, dicen. Antro. No, antro en Perú es un antro donde entras y están las chicas ahí bailándote desnudas y no sé ¿sí? Qué. Sí. Ese es un falso amigo, entonces. Ese es un antro allá. No, de ese tipo de antros. No. Yo desconozco. Fue un antro. Ok. Ay, estabas ahí, echa tu cuento. Y no, se llama, de hecho, Bar Américas. Bar Américas. Sí, es una institución en Guadalajara. Y ahí lo conocí. Pero andaba así medio borracho, ¿no? Pero me decía, no, si tú tenías potencial, a ver, apunta mi número, ¿no? Y no sé, el otro día le escribo y me cita. ¿Y le creíste en su peda? ¿Le creíste? Sí, le creí. Bueno. Sí, le creí, sí. No, es que yo siempre creo lo que me dice la gente, yo... Eres fiel creyente. Así es. Y resultó que, ¿verdad? Y así...
Pero, no sé, hicimos como así fotos y así. Me dijo, que te veo un poco panzón. No, porque, claro, la cerveza... Ah, claro, es que la cerveza engorda. En Perú chupan, ya le llaman chupar. A beber le llaman chupar. Okay. Chupan, si es por ello todos los días. Tú ves a la gente bebiendo un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez el lunes. Y uno como que, ¿de dónde sacan tanta plata para beber? O sea, no entiendo. Pues aquí también bueno, depende mucho del círculo, ¿no? Hay personas aquí en la audiencia también que no toman, otros sí les gusta de vez en cuando, las caguamas. Ah, sí he visto, son unas cervezas así gigantes. ¿Nunca has probado una? No, es que no tomo alcohol, imagínate. Nada, no me gusta. A veces me toma que sea una Smirnoff, ¿sabes? De esas de sabor a manzana. Sí. Y como que duro 3 horas tomándome una sola Smirnoff y es como que me lleno de gases y no me gusta el alcohol, la verdad. Mi papá sí, no sale igual a mi papá. La gente dice, ay, no te pareces a tu papá es jodedor y bebedor de caña. Y yo, ay, yo no. ¿No te gusta? No. Ni tengo ningún vicio, tampoco fumo, nada. De hecho, Todos tenemos vicios. ¿Cuál será mi vicio? Ir al gimnasio. Ay, Estos lentes de contacto que me quedan súper lindos, que es como que mi vicio. no puedo salir sin él. Eso no es tu color... ¿Te lo creíste? ¿Pensaste que era claro, o sea, yo no... Es que aparte tampoco yo traigo... O sea, yo me pongo lentes, pero para poder ver Para bien. ver. Ah, sí. No, estos son lentes de contacto. Órale. Ah.